El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Y seguimos transmitiendo desde Eslovenia, más precisamente de la capital eslovena, Ljubljana, para que usted pueda disfrutar junto a nosotros de este hermoso país. Les cuento un poco dónde estamos situados en este momento. Nos encontramos en uno de los puentes centrales de esta capital eslovena, en el puente de Tromostovje. Este puente es una obra del arquitecto Jože Plečnik. Precisamente fue construido, su parte central fue construida en el año 1842 y en el año 1932 Plečnik decide ponerle o agregarle los dos laterales que podemos ver. Esto en suma suman 3 puentes. Por el central sirve para que pasen los vehículos y en los dos laterales para que circulen por allí los transeúntes. Este puente está ubicado en la Plaza de Preller, en uno de los poetas eslovenos más importantes y más reconocidos. Recordemos también, creador de las estrofas del himno nacional, ¿no? Estas estrofas fueron sacadas de uno de sus poemas más primitivos. Se encuentra ubicado el puente sobre el río Ljubljanica, una de las atracciones turísticas más importantes de Eslovenia. Sobre este río circulan algunas lanchas o góndolas que ofrecen al turista un recorrido por toda la ciudad. También estas son a veces musicalizadas, ya que en ella podemos encontrar distintos grupos musicales que van alegrando el día o la visita de sus pasajeros. Seguimos acá en Eslovenia, en la capital, con un día bastante nublado, pero estamos tratando de vencer al tiempo para poder llevarle a ustedes todas las imágenes que podamos recolectar desde este país. Más tarde vamos a estar viendo también una de las iglesias centrales de la capital eslovena, como también así su catedral, y vamos a estar visitando una de sus ferias más importantes, una feria en la cual uno puede encontrar productos y artesanías típicas de este país y de las distintas regiones eslovenas, como así también su puerto de frutos. Recordemos también, volviendo al tema del puente, que a la hora de Plečnik pensar en diagramar este puente, dio también lugar a unas galerías que luego fueron utilizadas por los que se dedicaban a la pesca. Ellos allí vendían sus productos y es por eso que en algún momento este puente también se llamó el Puente de los Pescadores. Así que continuamos en esta visita por Eslovenia desde aquí, desde Tromostovje, desde la capital eslovena, Ljubljana.
Hace más de 70 años, Žižka era el suburbio de Ljubljana con solo algunas casas. Los lugareños necesitaban una iglesia que reemplazara la pequeña que tenían donde se realizaban las misas. Se dirigieron a Jože Plečnik para que los aconseje. En esa época no tenía muchos trabajos en Ljubljana, pero ya era conocido en Viena. Plečnik deseaba realizar la iglesia. Primero se imaginó el campanario, que lo construyó entre la sacristía y el taller. Esta es la única parte que se destaca de la totalidad de la construcción. Cuando ya casi terminó, cambió el campanario y lo unió al cuerpo principal con columnas y arcos. En las 4 esquinas le agregó pirámides. A primera vista parece un plano simple con una buena disposición del lugar. En un gran rectángulo dibujó con 20 columnas un cuadrado. Al cuadrado le agregó un lugar para los bautismos, otro para las confesiones, y atrás se encuentra la sacristía y el taller de la capilla. Mientras se construía, Plečnik volvió a Praga, donde estaba renovando el castillo para el presidente Masaryk. Por tal razón, la obra de la iglesia de Žižka se le encargó a Anton Suchadolcs, que influyó en posteriores decisiones del maestro. Calculó con gran exactitud el tamaño de los ladrillos necesarios para obtener el estrechamiento de las columnas hacia el techo, y por tal razón Plečnik no corrió las columnas como pensó al principio. Sobre las imponentes columnas está apoyada la totalidad de la construcción del techo. Los pisos de la iglesia son de asfalto. Las enormes ventanas le dan luz al interior de la basílica. Plečnik cuidó la creación de cada porción de la obra, pero no tuvo control de las pinturas de las paredes, que fueron agregadas entre las ventanas por Blaž Pavčnik. Las familias ricas ayudaron económicamente para la creación de las arañas de cristal, únicas en su tipo. Muchos de los elementos fueron realizados en base a sus ideas. La última lámpara recién fue colgada hace algunos años. En el último año de su vida, en el año 1956, Plečnik logró realizar el proyecto para el sector de los bautismos en la parte lateral de la iglesia. Llegará el día en que todos los habitantes de Ljubljana peregrinarán a esta iglesia, decía el arquitecto, y tuvo razón. $200 años antes que el arquitecto Plečnik llegara a Ljubljana, esta ciudad obtuvo el sello del escultor veneciano Francesco Roba. Fue uno de los artistas extranjeros que vinieron a Eslovenia para darle una imagen nueva a la ciudad a pedido de los ciudadanos adinerados que deseaban tener una Ljubljana barroca. Roba vivió 30 años en Eslovenia y realizó sus mejores trabajos. También gracias a sus obras, la capital eslovena pasó a ser de una simple ciudad a convertirse en un centro cultural europeo. Francesco Roba nació en Venecia y cuando terminó la escuela llegó a Ljubljana como ayudante de un escultor. Allí conoció a la hija del cantero Luka Misal y en el año 1722 se casó. Más tarde se hizo cargo del taller y de las responsabilidades de su suegro. Es así que se convirtió en uno de los escultores más reconocidos y realizó obras en Zagreb, en las termas de Varaždinska,
y Križevci en Croacia y también en el centro de Celovec. En la iglesia de San Jacob, donde comenzó como ayudante, colocó esculturas en 4 altares. En la pared de atrás del altar, realizó una impresionante composición como si estuviera hecha en la piedra. La escultura de Juan Nepomuceno, que se encontraba al lado del puente sobre el río Sava, fue colocada en el portal principal de la iglesia de Florian por el arquitecto Jože Plečnik. 2 esculturas de la iglesia franciscana fueron colocadas en la capilla de Žižka. Francesco Roba realizó el proyecto para el gran altar de la iglesia de las Ursulinas de la Santísima Trinidad en la ciudad de Ljubljana. Este trabajo le demandó alrededor de 15 años. A un paso de la catedral encontramos la fuente de Roba. 3 ríos que se unen en la base de un obelisco le dieron el nombre a la fuente: Sava, Ljubljanica y Krka. 3 regiones están representadas por los 3 hombres que sostienen los jarros con agua que caracterizan al campesino, al viñedo y a los vientos. En la actualidad podemos disfrutar de la fuente en invierno, y el proyecto de invernadero con vidrios térmicos fue realizado por el arquitecto Milan Kovač. El prototipo que cubre la fuente de Roba corresponde al estudio de la protección de las tumbas etruscas, donde encontramos la misma problemática. De esta manera la temperatura no baja de los 12 grados. El aire se limpia con filtros y así el monumento no sufre la erosión que producen los gases de los automóviles. El proyecto de la cúpula con calefacción podría ser la solución para la conservación de los monumentos por todo el mundo.